Muy buenas tardes a todos. Como siempre, nada, muchas gracias por venir en esta tarde gélida y hoy finalizamos el ciclo de dos intervenciones sobre el mundo árabe. La semana pasada habló Daniel Gomá sobre Afganistán y hoy continuamos con una intervención a tres en la que se va a hablar de yihadismo e islamismo. Van a intervenir, en primer lugar, Fidel Ángel Gómez Ochoa, que es profesor titular en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de nuestra universidad, aquí en Santander, y su especialidad es el ámbito de la docencia, donde desarrolla la asignatura del grado en Historia del tiempo presente, y por ello es un muy buen conocedor y tiene publicaciones sobre ello de la historia contemporánea del mundo arábigo-islámico y del islamismo. En segundo lugar, intervendrá Gaizka Fernández Soldevilla, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco y, entre otras cuestiones, al margen de sus publicaciones, es responsable de investigación del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Y, en tercer lugar, Daniel Macías Fernández, quien ya es conocido de esta casa, habló junto con Jaime Anta hace unos meses sobre los sucesos de Anual. Es doctor en Historia Contemporánea igualmente de nuestra universidad, en la que es docente, y es máster en Paz, Seguridad y Defensa del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Fidel Ángel va a comenzar hablando de islamismo, continuará Gaizka Fernández Soldevilla hablando de terrorismo yihadista en España y posteriormente finalizará Daniel Macías hablando de yihadismo y fenómeno terrorista dentro del ámbito europeo. Sin más, ya por la hora que es, hemos empezado un poquito tarde, les cedo la palabra y la tiene Fidel Ángel Gómez Ochoa. Bueno, la dirección nos ha autorizado a desenmascararnos y es lo que hago en primer lugar, con permiso, por supuesto, de los organizadores. Bueno, buenas tardes. Quiero, en primer lugar, como es no solo protocolario, sino en este caso sentido sinceramente, agradecer a Daniel Macías que me haya invitado a participar en esta sesión y al Ateneo también por acogerme, donde siempre me siento muy a gusto cada vez que puedo ocupar esta tribuna. El reparto de contenidos que ha hecho el coordinador de la sesión, Daniel, supone que vayamos a ir de lo más general a lo más concreto y dado que el principal objetivo de esta sesión entiendo que es ilustrar, darle una vuelta más para comprenderlo mejor el fenómeno sobre todo del terrorismo yihadista, mi intervención tiene el sentido de hablar de lo que es la, digamos, ideología política de referencia de los terroristas yihadistas, que es el islamismo. Y es de lo único, en realidad, de lo que yo podría hablar con una cierta autoridad, hablarles a ustedes, hablarle a cualquiera. El islamismo es un motivo de gran preocupación en las sociedades occidentales desde que emergió con fuerza allá en los años 90, sobre todo con motivo de la victoria del Frente Islámico de Salvación en las elecciones municipales y regionales argelinas de 1990, y su aparición ante nuestros ojos causó una enorme perplejidad que todavía se mantiene por ese hecho de que, habiendo sido lo propio de las sociedades más avanzadas el que hubiera cundido lo que se llama el desencantamiento del mundo, la retirada de la religión al ámbito de lo privado, de lo individual, resultaba desconcertante el hecho de que a finales del siglo XX pudiera darse ese fenómeno que en un principio parecía propio de otras épocas históricas, además muy lejanas. Esto yo lo voy a poner un poco en discusión. Este fenómeno necesita ser comprendido y explicado para poder ser afrontado. Y sí que quiero decir en primer lugar que este esfuerzo por explicar, este esfuerzo que implica hasta cierto punto comprender, en ningún caso quiere decir justificar. Es algo que hacemos todos desde las ciencias sociales y solamente con el fin de
hacer una buena catalogación técnica para luego poder que la sociedad pueda hacer con ese conocimiento lo que considere más adecuado. Así que sí que me gusta empezar por este aspecto de que preguntarse por las causas de este fenómeno, comprender cuáles son sus fuentes y cuáles son sus orígenes, es un modo de esclarecer qué es lo que está pasando y en ningún caso, ninguna manera de poder justificarlo. Esto también lo digo por el hecho de que podríamos ahorrarnos esta sesión y decir desde el principio de que lo que estamos hablando es un fenómeno de violencia aberrante, injustificada, propia de un pueblo atrasado, que es, por otro lado, un lugar bastante común en la sociedad acerca de por qué está ocurriendo todo esto, ¿no? Serían una especie de representantes de sociedades que nunca han experimentado ningún proceso de modernización, no han tenido ningún contacto con la modernidad, la han rechazado históricamente y siguen viviendo en la Edad Media. Y realmente es que eso no es así y de esa manera además no vamos a saber tratar bien este problema. El islamismo, que no hay que confundir con el Islam, es una corriente política que tiene al Islam como la base de su ideología y de su programa y que aboga por aplicar las dimensiones sociales, políticas y económicas del Islam, es decir, de la religión musulmana, para establecer cuál ha de ser la organización político-institucional de las sociedades, dado que se basa en la idea de que en los textos sagrados, en el Corán fundamentalmente, encuentran una solución adecuada a los problemas políticos, a los problemas sociales, a los problemas económicos, y porque ven que de ese modo además es como se pueden regular de manera más adecuada en las sociedades que son de religión musulmana todas las dimensiones de la vida individual y de la vida social. Esta sería una manera de definirlo, pero desde luego se puede plantear de otra manera. Hay que decir, en segundo lugar, que es una corriente política moderna, es una corriente política propia de la época contemporánea. No es un residuo de los tiempos medievales, ni muchísimo menos. Es bien cierto que desde su arranque el mundo islámico, sobre todo el mundo islámico suní, ha pretendido y se ha esforzado por conformar una comunidad a la vez religiosa y política. Y también es cierto que el Corán se manifiesta sobre todo tipo de cuestiones y no solamente sobre cuestiones de tipo religioso, sino que también se pueden extraer apreciaciones sobre el funcionamiento político de la comunidad. Y estos, digamos, preceptos pues, han condicionado mucho la vida de todas las comunidades islámicas desde el principio. Pero como corriente política, el islamismo no aparece hasta 1928, cuando en Egipto se funda la Organización de los Hermanos Musulmanes, y aunque es probable que ustedes se encuentren a veces con quien habla del islamismo moderno para diferenciarle de otro que hubiera podido haber y que podríamos, perdón, porque tengo que tenerla ahora y había quitado el sonido, pero es persistente y no se quita. Bueno, Daniel, cuando sea mi hora me avisas, disculpen. Decía que realmente con eso se refieren a los antecedentes intelectuales, filosóficos e ideológicos del islamismo que surge en el siglo XX y que evidentemente está entroncado en una tradición previa. No hay ninguna tradición, no hay ninguna gran ideología a la que no se le pueda establecer alguna conexión con tiempos precedentes, y esto, bueno, podría venir de lejos, del surgimiento del wahabismo en Arabia Saudí y de ese entendimiento que hay entre autoridad religiosa y autoridad política que hace que existiera por lo menos un reino durante un tiempo que adoptó una religión de carácter oficial, que sería esa. Pero ese islamismo que podríamos denominar histórico nunca salió de las fronteras saudíes y no se convirtió en un movimiento político organizado hasta el siglo XX, y además en unas circunstancias muy concretas que no se habían dado nunca antes en el ámbito de las sociedades islámicas, como fue la liquidación del Imperio Otomano por parte del nacionalista Atatürk en Turquía, y con ella, digamos, la desaparición de cualquier vestigio del califato, de la autoridad político-religiosa, que más o menos constituía un referente unificador para todos los musulmanes. Aquello además fue visto como una inadecuada occidentalización de la vida pública de las sociedades musulmanas y hubo una reacción en su contra. Esos antecedentes más directos de lo que es este movimiento político
propio de la época contemporánea, están también relacionados con la experiencia histórica de los pueblos de religión islámica en el periodo del auge del imperialismo occidental y del colonialismo, el cual hizo que, como reacción a la postración en la que creía que vivía su civilización y vivían sus sociedades, se desarrollara un movimiento intelectual del que no se sabe tanto, porque esto ha sido objeto de investigación sobre todo por otros sistemas académicos, el francés, el alemán y el británico, pero que fue el que les llevó a apostar por el renacimiento, la regeneración del mundo musulmán, que lleva el nombre de la Nahda. Y Nahda es muchas veces el nombre de algunos partidos políticos islamistas, como es el caso del partido que hasta hace poco ha estado gobernando en Túnez. Así que, pues, antecedentes se pueden colocar en tiempos previos, pero el islamismo surge en el siglo XX, sobre todo porque lo que le distingue es apelar orgánicamente, es decir, organizadamente, a una mirada hacia la identidad propia como modo de hacer frente a esa situación de postración y a ese desconcierto en el que se encontraron los musulmanes tras la desaparición del reino otomano, y con el fin de contrarrestar lo que le parecía que era una intensificación del dominio político, del dominio cultural y del dominio económico al que se veían sometidos por las metrópolis occidentales. Todo eso se junta en el islamismo, todo eso no se da en ningún momento antes de la historia y todo eso no es utilizado como la base de una ideología política que es llevada a efecto por una organización que es la de los hermanos musulmanes. Esto me parece importante afirmarlo, aunque probablemente para ustedes pueda ser ya una cuestión conocida. Además, es que a la formación de la organización le siguió un esfuerzo de teorización ideológica que se produce en el mismo momento y que nunca había ocurrido anteriormente entre aquellos musulmanes que optaban por formas de poder que estuvieran determinadas por el Corán y por los preceptos religiosos. De ahí vendría después la teorización de lo que es el Estado Islámico y, bueno, a partir de ese momento, pues, el islamismo proliferaría, se diversificaría y se iría transformando con el tiempo. Con lo cual, el islamismo no solamente es un fenómeno propio de la época contemporánea, es un fenómeno moderno, sino también es un asunto muy complejo, porque más que hablar de islamismo, habría que hablar de islamismos, no solamente por esa evolución que ha conocido desde entonces, sino también porque se trata de una corriente política muy amplia y muy variada, y habría que hacer el esfuerzo de diferenciar entre las distintas, digamos, tendencias, los distintos planteamientos políticos que podemos englobar con el nombre de islamismo. Y también tiene su historia, y en esa historia, que es importante tener en cuenta, pues ha ido pasando, y esto es por lo que estamos sentados hoy aquí hablando de este tema, de ser una propuesta política sin la capacidad de obtener un apoyo mayoritario en aquellas sociedades donde apareció en esos momentos de fin del dominio colonial y inicio de las independencias de estos territorios, a adquirir un auge sin precedentes a partir de los años 70, 80 del siglo pasado, hasta el punto de convertirse hoy en lo que podemos llamar un factor de la vida pública de esos países y un elemento de la preocupación de la sociedad internacional y de interés no solamente académico. Así que es también una corriente amplia y variada que hace el fenómeno muy complejo, porque hay un enorme espectro de fuerzas políticas y de grupos. Esto lo digo sobre todo porque sería también un error identificar el islamismo con el terrorismo yihadista, o con la intransigencia cultural. Hay islamistas transigentes, vamos a decirlo así, aunque todo esto lo digo también con mucha precaución. Y esto lo afirmo sobre todo porque probablemente en el recuerdo de todos están las manifestaciones que hizo Emmanuel Macron, el presidente de Francia, con motivo del asesinato del profesor Samuel Paty, donde dirigió una condena colectiva y genérica hacia el islamismo, sin entrar en más disquisiciones, cosa que, sin embargo, un académico tiene que hacer necesariamente porque la ciencia obliga a diferenciar lo que es distinto. Y en ese caso yo creo que podía tener algún sentido que lo hiciera porque se estaba dirigiendo a la opinión pública francesa e internacional, pero es académicamente una aberración. Lo que tienen en común todos los islamistas es basarse en el Islam para forjar su programa político
y para determinar cuál es su ideología. Hassan al-Banna, cuando lidera el movimiento de los hermanos musulmanes y define su perfil, dice: el Islam es nuestra constitución. Eso es lo que podrían tener en común todos los islamistas. Y también tienen en común todos los islamistas que dentro del Islam son reformadores, que es una cosa a la que tampoco se suele llamar mucho la atención. Los islamistas no son tradicionalistas ni son integristas. Lo que hacen es proponer una lectura del Islam que ellos consideran la correcta, una lectura que muchas veces sí tiene elementos de literalidad, pero para acabar con el uso a su juicio inadecuado que el Islam en su propia evolución habría ido conociendo de mano de unas élites dominantes que lo habrían ido corrompiendo, lo habrían ido deteriorando y habrían hecho de él una mala práctica, sobre todo por el hecho de que se habrían olvidado de que uno de los preceptos fundamentales del Corán es la justicia social, que es en la que ellos centran su interés. Así que son reformadores de ese Islam formalista, de ese Islam conservador, de los ulemas sancionados por la autoridad política tradicional, que a su juicio es el que había llevado también, y no solo el dominio occidental, a la situación de postración en la que se encontraban estos países. Así pues hay diferentes islamismos. Aquí podríamos empezar un ciclo entero de conferencias y voy a pasar muy por encima de estas disquisiciones porque mi tiempo se agota y los compañeros tienen también que intervenir. Pero dicho así muy genéricamente, podríamos establecer dos polos entre los islamistas que no solamente admiten, sino apuestan por la democracia, y los islamistas que, sin embargo, son intransigentes en cuanto al establecimiento del Estado Islámico. Hay partidos islamistas que no solamente funcionan en regímenes democráticos o representativos con partidos políticos y elecciones, sino que procuran su mantenimiento porque es dentro de él donde además advierten que tienen el mayor grado de posibilidad de alcanzar el poder. Son reformistas en el modo de alcanzar el poder, no son violentos y tenemos muchos ejemplos de ellos. El Partido de la Justicia y el Desarrollo turco, por mucho que se haya dirigido hacia el autoritarismo recientemente, pero no ha cuestionado el carácter representativo del régimen. El partido que lleva el mismo nombre en Marruecos y que hasta hace unos meses ha estado gobernando encabezado por Saadin Othmani. El partido Ennahda, el partido islamista en este momento predominante en Indonesia. Incluso a veces se nos olvida que como uno de los resultados de la descomposición de Yugoslavia, en Bosnia, Alija Izetbegović, que fue el líder, digamos, de la resistencia a la violencia serbia, formó un partido que es el partido, me parece, el Partido de la Democracia Popular se llama, y que está dentro del Partido Popular Europeo, admitido como parte de lo que podemos llamar la derecha social cristiana. Habría, digamos, una derecha social islámica que utiliza la religión o ve la religión en los mismos términos. Y luego, por otro lado, están los, digamos, islamistas más radicales que pretenden implantar el Estado Islámico y lo pretenden implantar sobre el conjunto de la sociedad. Estado Islámico es decir que la ley de aplicación para todos los aspectos de la vida cotidiana y de la organización de la vida pública será la Sharia, que en ningún sitio está escrito que tiene que ser, pero que se supone que es una interpretación adecuada de los contenidos del Corán y de la tradición del profeta. Este islamismo, a su vez, está dividido entre quienes buscan implantar el Estado Islámico de manera gradualista y quienes buscan implantar el Estado Islámico y el dominio del Corán en la vida social de manera completa por la vía violenta, por la vía terrorista. Y este sería, por lo tanto, una rama de una subrama de una parte del movimiento islamista. No nos fijamos normalmente que la mayor parte de los islamistas son o partidarios de la democracia o admiten la democracia o, aunque quieran el Estado Islámico, procuran intentarlo, conseguirlo de manera gradualista, ir convenciendo a la sociedad, ir ganándose su apoyo. Y eso lo hacen normalmente a través del desarrollo de una política de bienestar social que es muy efectiva, porque la realizan en países que no han logrado modernizarse lo suficiente para garantizárselo a la mayor parte de la población. Lo hacen desarrollando tareas también de oposición política, criticando al gobierno de turno, y lo hacen a veces también insertándose en las propias estructuras del Estado, llevando a cabo una estrategia política de captación progresivamente del poder. Así que los islamistas terroristas serían una parte de aquellos islamistas que no solamente son intransigentes en materia
digamos, doctrinal, sino que también son violentos en la manera de hacerlo. Ahí en medio estarían los islamistas revolucionarios, los que utilizan el procedimiento revolucionario para tomar el poder. Y en este caso todos tenemos en la memoria el caso de Irán, de la Revolución Islámica en 1979. Esto es lo que en líneas generales se podría decir para tener, digamos, un mapa mental, un mapa conceptual de qué es el islamismo y de cómo funciona. La otra parte de mi intervención, si es que me queda tiempo, me dirá Daniel cuánto. Vale. Y en cualquier caso lo demás lo dejamos por si ustedes quieren hacer luego alguna pregunta, necesitan alguna precisión. Es volver al principio para hablar del carácter moderno del islamismo como movimiento. Y he dicho muy rápidamente, el islamismo casa perfectamente con las características culturales del tiempo histórico en el que vivimos. Y es el fruto o es una expresión de lo que a mí se me ha ocurrido en un determinado momento denominar la posmodernidad de los otros. El islamismo emerge en primer lugar porque se han puesto en práctica en los países musulmanes políticas modernizadoras que han fracasado, desarrolladas por movimientos y partidos nacionalistas de corte laico, incluso de perfil socialista en algunos casos, que finalmente no lograron cumplimentar los objetivos y sobre todo perdieron toda credibilidad después de que en la Guerra de los 6 Días, en 1967, no se hiciera evidente que las promesas que les habían hecho de acabar con la presencia incómoda del Estado de Israel en la región no iban a poder ser cumplidas. O sea que primero estos países conocieron, aunque de una manera incompleta y muchas veces superficial, el desarrollo de políticas modernizadoras. Los países árabes o los países musulmanes que pueden estar ahora dominados por islamistas no han vivido en la Edad Media en el siglo XX. Eso es lo primero. Y luego, con posterioridad, el islamismo, que en su primer ciclo experimentó una considerable crisis, porque allí donde logró alcanzar el poder, ya estemos hablando del caso talibán, del caso sudanés, que se conoce poco, o incluso en los primeros momentos del caso iraní, no logró mejorar la situación de sus respectivas sociedades y además cuando entró en prácticas violentas ganó cierto descrédito. ¿Pero qué ha venido a ser la nueva gasolina que hace que el islamismo haya pasado a ser ya no solamente una expectativa de mejora de su situación para estos, digamos, clases populares desarrapadas de todas estas sociedades que tuvieron crecimiento económico pero no desarrollo, y que ha supuesto que haya empezado a captar la atención hasta el punto de llevar a que se involucren en la lucha armada de los musulmanes que viven en Occidente, que viven cómodamente instalados en nuestra sociedad, que no necesariamente están en situación de desarraigo o en situación de marginalidad social. Es más, la mayor parte de los que se están sumando al movimiento islámico, sobre todo en los países nórdicos de Europa, son médicos, contables, tienen buenas profesiones y tienen buena sociedad. Pues la razón es esa, que casa perfectamente con la lógica cultural y con la lógica filosófica de nuestro tiempo, que nosotros llamamos la posmodernidad, pero que básicamente tenemos que tener en cuenta que es el fenómeno de la crisis de la razón ilustrada. Y con la crisis de la razón ilustrada, la credibilidad que ha recobrado otras formas de pensamiento y otras formas de verdad, entendiéndose que todas son igualmente capaces de poder explicar y de realizar la experiencia humana. Y entre otros lo que ha supuesto es una vuelta a la tradición en todas las sociedades mundiales, una vuelta a la religión, ¿cómo se llama? Bueno, ya me saldrá. Le llaman la venganza de la religión, una vuelta a la religión y un regreso, además de todas ellas, al fundamentalismo. No solamente hay fundamentalismo en el Islam, hay fundamentalismo en el cristianismo, hay fundamentalismo en el hinduismo, hasta lo hay entre los budistas. Si no, ¿qué es lo que ha pasado en Birmania? ¿Qué es lo que ha pasado recientemente allí? Sino una persecución basada ¿en qué? En la lógica de la identidad. Frente a un mundo difícil, complicado, a una sociedad líquida, como decía Zygmunt Bauman, que genera mucha incertidumbre, yo me refugio en la que considero que es mi identidad originaria, en mi comunidad pequeña, y a partir de ahí desarrollo una nueva forma de entender la actualidad e intervenir en ella. Por eso se está hablando muchas veces de que el islamismo que tenemos hoy por delante es una de las formas del populismo neonacionalista, solo que en el ámbito cultural de los países musulmanes. Podría extenderme mucho más,
Yo ya aquí termino y le doy la palabra, creo que va a ser a Daniel en este momento. Muchas gracias, Fidel. Y yo extiendo mis agradecimientos, bueno, al Ateneo por invitarme, que siempre es un placer jugar en casa, y por supuesto a Gaizka y a Fidel por haber aceptado la invitación a venir. Para continuar, a esta pequeña intervención voy a intentar ser muy breve para poder debatir, que yo creo que es lo más interesante. Voy a ponerme yo también el tiempo. He titulado a estos 20 minutos, o estos 15 minutos, incluso intentaré que sean menos, pero seguro que no puedo con ello. Islamismo y terrorismo islámico, ¿no? Probablemente sería mejor hablar en plural, ¿no? Islamismos y terrorismos, como ha ya mencionado Fidel, y lo he denominado aguas revueltas, porque voy a intentar centrarlo, la charla en Europa. Porque, claro, hablar del terrorismo islámico, lo que algunos llaman el yihadismo, ¿no? Que es un término ya en sí mismo muy manido, muy toqueteado, pues es complicado. Entonces, más allá de algunas ideas generales, voy a intentar centrar la cuestión en Europa, para centrar con algunas y unir algunas de las claves que ha dado Fidel, como es la cuestión identitaria, la cuestión cultural. ¿Cómo entendemos que ingenieros, por ejemplo, pues lideren misiones suicidas? Pues se entiende en una clave identitaria, no se entiende si no fuese con esa idea identitaria de posmodernidad o de lucha contra lo que ellos denominan a veces el reverso tenebroso de la globalización. La globalización a nosotros quizás nos ha venido bien o más o menos bien, pero hay muchos países del mundo que lo que han vivido es el lado oscuro, ¿no? Es decir, sufren los daños del fenómeno que nos afecta a nuestras vidas cotidianas, como es la globalización. Para empezar la charla y antes de entrar en esta materia ya en la cuestión europea, quisiera volver a mencionar lo que ya ha comentado Fidel, y es que es el fenómeno del islamismo y del terrorismo islámico es muy complejo. Me gustaría decir lo primero, que es que el Islam como religión ya es una religión compleja. Por hacer una equivalencia, el cristianismo también es muy complejo, que lo conocemos más, aunque comparar religiones es difícil, pero como esto es una charla muy divulgativa, pues me arriesgo a hacerlo. Dentro del mundo cristiano hay varias ramas, están los católicos, los ortodoxos, los protestantes. Dentro de los protestantes, a su vez, hay subramas. Pues algo muy parecido sucede con el Islam, ¿no? Dentro del Islam, quizás nos suene de las noticias, nos encontramos, como antes Fidel ha citado, la rama suní, que es la mayoritaria, aproximadamente el 80-85% de los musulmanes del mundo, pero luego existe una rama chií. Pero es que luego existen otras ramas distintas al mismo nivel. Los yazidíes, por ejemplo, es una tercera rama del mismo periodo, ¿no? Casi de los comienzos del Islam. Estamos hablando del siglo VII después de Cristo. Dentro de las ramas que he citado, las principales, la suní y la chií, que nos suena de la televisión, los iraníes son chiíes, por ejemplo, que es lo que a veces dicen las noticias, pues nos encontramos a su vez muchísimas subramas, ¿no? Dentro de la religiosidad chií, por ejemplo, nos encontramos los duodecimanos, que son los iraníes, pero es que también hay sextimanos y quintimanos, es decir, se dividen, ¿no? A su vez, dentro de las ramas suníes hay escuelas jurídicas de interpretación del Corán, y al menos sobreviven 4 escuelas jurídicas, pero dentro de estas escuelas jurídicas, es decir, dentro de estas 4 partes dentro de la rama del sunismo, a su vez existen distintas sensibilidades religiosas. Por ejemplo, antes Fidel ha citado el wahabismo. El wahabismo es la doctrina más potente en Arabia Saudita. Hoy en día, gracias al petróleo y a los petrodólares, se ha extendido por medio mundo, y el wahabismo entraría dentro de la escuela jurídica hanbalí, pero es una versión muy radical de esta. Como ven, solo por ejemplificar, fíjense la cantidad de nombres que están surgiendo. En base a esta cantidad de divisiones religiosas, lo que aparece es lo que antes ha mencionado Fidel. ¿Qué es el islamismo? El islamismo nos tiene que quedar muy claro, no es islam. El islamismo es un movimiento político, contemporáneo. Nace en los años 20. Es decir, tiene más que ver con las ideas de comunismo, fíjense el nombre, o anarquismo. El islamismo tiene esa misma nomenclatura, si queremos, tiene más que ver con eso que probablemente con un concepto puramente religioso. Con esto, lo que quiero que vean es que el islamismo, que se basa en la religión, o al menos adquiere un lenguaje religioso para conseguir objetivos políticos, digamos de manera muy simple, que es una política que se disfraza de religión. Si hemos visto que hay muchas ramas religiosas, pues imagínense la cantidad de teorías islamistas o de sensibilidades islamistas que aparecen. Estamos multiplicando algo muy complejo, a su vez se vuelve más complejo al entrar al mundo del islamismo.
Pues dentro de estos movimientos islamistas, a su vez, hay algunos que son terroristas, minorías son terroristas. Pero volvemos a tener un fenómeno muy complejo. ¿Por qué? Pues porque se dan cosas muy curiosas como, por ejemplo, hay islamismos radicales, que nosotros calificaríamos de ideología radical, que sin embargo son pacifistas. Es decir, nos encontramos con esta curiosa paradoja, ¿no? No todos los radicales tienen por qué ser terroristas, porque algunos renuncian a la vía armada. Sin embargo, hay islamismos que podríamos calificar como moderados, ideológicamente moderados, que sin embargo sí que toman la vía armada y sí que militan en lo que nosotros denominaríamos el terrorismo, ¿no? Entonces, ejemplos para entender estas cuestiones, por poner un ejemplo. Bueno, pues hay un movimiento que se llama Hizb ut-Tahrir que se declara pacifista, ha renunciado a la violencia, no tiene violencia en su ideario. ¿Por qué, sin embargo, se le califica de radical? Bueno, directamente los servicios de seguridad estadounidenses lo califican la fábrica de terroristas, porque tiene una ideología muy radical. Entonces, el paso que se da de este tipo de movimientos a la militancia en grupos terroristas es muy pequeño. Sin embargo, existe la otra modalidad, que son islamismos que sí son violentos, es decir, entrarían dentro de nuestra definición de terrorismo, pero que, sin embargo, al analizarles nos encontramos que son moderados o relativamente moderados, ¿no? ¿Cuál sería el caso con posible discusión para después? Pues el caso, por ejemplo, de Hezbollah o el mismo caso de Hamas. ¿Qué son? En realidad son movimientos, han sido calificados por algunos sectores o algunos intelectuales como movimientos de resistencia armada, es decir, son respuestas a invasiones o a guerras, ¿no? En ese sentido, no son internacionalistas, además, que es otra clasificación importante. Hay movimientos terroristas de voluntad internacionalista, es decir, que buscan atentar en el mundo, su frontera es el mundo, y sin embargo hay otros movimientos que son de carácter nacionalista, como puede ser el caso de Hamas o de Hezbollah, aunque Hezbollah sí que es verdad que opera de manera regional, pero por intereses geopolíticos regionales, ¿no? Porque están vinculados a Irán y a los duodecimanos iraníes. Pero como ven, solo como un aperitivo, esto da no para una charla de 20 minutos, esto da para ciclos y ciclos de conferencias, solo para analizar cuestiones como cómo es el Islam o cómo es el islamismo o, por supuesto, cómo es el terrorismo islámico, porque que les quede claro, lo que nosotros desde Occidente denominamos terroristas, a veces se enfrentan entre ellos. Desde el punto de vista occidental, les calificamos o a todos los metemos en el mismo saco, como terrorismo islámico, pero como antes bien ha dicho Fidel, si deberíamos hablar quizás de demoislamismo o socialislamismo, más correctamente, o si queremos islamismo revolucionario o islamismo reaccionario, es decir, corrientes enfrentadas desde el punto de vista ideológico, es lógico pensar que también existen movimientos terroristas que se enfrentan entre ellos. Repito que terrorismo es una calificación dada desde Occidente, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo máximo que quizás les ilumino o quizás es algo que ya conocían? De moda está hablar de Siria. En Siria se están enfrentando lo que desde Occidente se denominan grupos terroristas, están clasificados todos ellos como grupos terroristas y se están enfrentando entre ellos mismos. Hezbollah se está enfrentando o se estaba enfrentando con el Estado Islámico. El Frente al-Nusra, que Al-Qaeda, si queremos, también se está enfrentando con el Estado Islámico y con Hezbollah. Nos encontramos grupos, todos ellos terroristas, todos ellos islamistas, según nuestras definiciones muy simples. Es el problema, que nuestras definiciones son un poco vacías, que sin embargo, pues entre ellos se odian más incluso que lo que podemos denominar al cristiano, ¿no? O al cruzado, en lenguaje yihadista que utilizan en sus publicaciones. Por lo tanto, como ven, el fenómeno es muy complejo. Por ser tan complejo, voy a intentar centrarme en el caso europeo. Sí que no me resisto a darles un apunte más, y es, aunque luego el especialista es Gaiska, y no me atrevo mucho a meterme en su campo, ¿qué es el terrorismo? Otro concepto muy escurridizo. Algunos han hablado que el terrorismo en realidad lo que es, muchos servicios de seguridad al analizarlo, sobre todo los israelíes, que son, bueno, pues están muy familiarizados con el término, hablan de un modus operandi, es decir, no lo califican más allá de que es un tipo de operación militar, de alguna manera, cuyo objetivo es aterrorizar a una población determinada, por los métodos que sean pertinentes. El terrorismo es muy camaleónico y el terrorismo evoluciona muy rápido. Tan rápido como evolucionan las fuerzas de seguridad del Estado y sus estrategias. Con lo cual, el terrorismo es muy dinámico, pero en general podemos definirlo simplemente como un modus operandi, ¿no? Según dicen algunas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
A lo que vamos es el caso europeo, por centrarnos en alguna cuestión más concreta. ¿Cómo explicamos, como antes ha dicho Fidel, cómo explicamos que europeos que han nacido aquí, que no hablan ya el árabe, pues en el caso, por ejemplo, de los magrebíes, o que no hablan el urdu, en el caso de los pakistaníes, cómo explicamos que estos inmigrantes de incluso tercera generación vayan a combatir por el Estado Islámico, ¿no? Bueno, pues aquí les traigo una opción. Algunos de ustedes quizás puedan pensar, porque están locos, es otro de los clásicos en Occidente, ¿no? Como ven, esta sesión va para discutir y sobre todo va para romper algunos mitos. Según Joan Antón Mellón, que ha estudiado el terrorismo, aproximadamente un tercio de los terroristas del mundo, son números muy gordos, tendría algún tipo de problema mental. Un tercio. Lo que significa que 2/3 de los terroristas del mundo son personas como ustedes y como yo, lo cual es aterrador, porque significa que en determinadas circunstancias o sometido a determinadas presiones, todos podríamos llegar a ser terroristas, como 2/3 partes de estos datos que da el catedrático de la UB, Joan Antón Mellón, pues ofrece, ¿no? Lo cual ya les digo que es muy aterrador. ¿Cómo lo explicamos en el caso no tanto de la intelectualidad islamista? En Europa hay mucha intelectualidad islamista, luego lo veremos, sino de lo que es la tropa, ¿no? La base del movimiento islamista, porque los movimientos del islamismo radical, o si queremos de los movimientos terroristas islamistas, tienen también varios niveles, ¿no? Hay intelectuales, hay captadores y luego hay lo que podemos denominar la soldadesca o los sans-culottes, hablando del lenguaje de la Revolución Francesa, es decir, la tropa, ¿no? ¿De dónde viene? Pues ahí les he puesto una sucesión de términos, como es la confusión de términos, la forma simple con la que nosotros analizamos la realidad, genera miedo muchas veces en la sociedad, lo que algunos han llamado la islamofobia. Esta islamofobia genera una marginación de ciertas comunidades o individuos y esta marginación acaba derivando a un odio mutuo por incomprensión, curiosamente. Y justo es ahí donde se da la pescadilla que se muerde la cola. Este odio mutuo y esta marginación, esta incomprensión, lo que está generando es que muchas de estas comunidades a las que nosotros tememos acaben entrando a ser lo que nosotros proyectamos sobre ellos, ¿no? Les traigo una frase textual de un terrorista francés que fue capturado y que acabó pasando condena, entonces fue entrevistado y fíjense en lo que decía. Cuando se le preguntó el por qué, que es una pregunta clave, mi ideal era ser francés, tener mujer, hijos, coche, apartamento y segunda residencia. Fíjense, es la vida estándar, ¿no? Lo que nos vende la globalización. Probablemente le faltó, si le hubieran preguntado más, hubiera dicho tener un chalet adosado, un Golden Labrador, una mujer y 2 hijos rubios, porque es lo que vende la globalización, que es la posmodernidad. Pero ellos no me querían y aunque tuvieran la nacionalidad, me despreciaban. Fíjense que es un elemento de carácter cultural. Aquí está hablando del desprecio, no está hablando de la calidad de vida, no está hablando de su sueldo o su integración, está hablando de un sentimiento. Porque, como antes ha comentado Fidel, detrás de estos terrorismos islamistas, aunque estoy hablando también con un trazo muy grueso porque depende de cada uno de ellos, en el caso europeo, quizás lo que mejor explica es cuestiones de carácter identitario y todas posmodernas, es decir, tiene más que ver con la globalización, aunque ellos digan en un discurso que quieren volver a la Edad Media, en realidad tiene más que ver con cuestiones de carácter identitario y reconstrucciones históricas que con cualquier otra cosa, en el caso europeo. Como les digo, hay muchos motivos, porque hay muchos terrorismos. Si estuviéramos hablando de por qué los tunecinos, que es una nación que habitualmente no ha militado en grupos terroristas, por qué hay muchos tunecinos combatiendo con Motab Motar en grupos terroristas en la zona del Magreb, en el Magreb, el Sahel, pues en ese caso concreto es por cuestiones económicas, porque se les paga el equivalente al mes de lo que cobran habitualmente en un año, en ese caso. ¿Cómo explicamos el surgimiento de diversos grupos terroristas en la zona de Mali? Pues en ese caso son cuestiones de carácter étnico y nacional. Tiene que ver más con identidades tuareg, con identidades, las 30 y pico etnias existentes en Mali, porque es más, se forman grupos islamistas, pero divididos por etnias, lo cual es muy gracioso. Los islamistas de etnias negras no se mezclan con los islamistas de etnias tuareg, por poner un ejemplo. Es decir, ahí la clave es étnica. En otros sitios la clave es nacional. En otros sitios la clave, como digo, en Europa, es una clave de carácter cultural y encaja muy bien con el discurso que antes hemos mencionado y que decía Fidel, ¿no? Les voy a poner otra frase que es fantástica, a mí me gusta mucho. Es otro textual de otro preso
y voy a ver que, y eso que iba a ir rápido, y acabo de empezar, 5 minutos. Fíjense, esto es muy significativo. Otro por qué, ¿no? Comprendí quién era, un musulmán. Fíjense que un musulmán es una cuestión de carácter identitaria, otra vez. Con el Islam, Occidente entero nos respeta. Fíjense que antes, el anterior hablaba del desprecio y este habla del respeto. Volvemos a las mismas ideas otra vez. Tienen miedo de nosotros, pero ya no nos desprecian. Otra vez la misma idea, otra vez. Nos odian, pero nos respetan. Ya hemos dejado de ser una basura. Los musulmanes han conseguido una nueva dignidad. Fíjense los términos, otra vez, todos aludiendo al carácter sentimental, ¿no? Si estos términos que aquí utiliza, que a nosotros nos pueden escandalizar mucho, de Islam y musulmán, les cambiamos por patria y por nación, ya no nos sorprenderían. Porque ese es el lenguaje que se ha utilizado y que nosotros entendemos. En nuestra clave es la nación y es la patria. Todo por la patria, aparece todavía en algunos edificios. Entonces no estamos hablando de todo. No, ¿todo qué es todo? Todo es todo, como ellos, porque son cuestiones de carácter sentimental, están aludiendo al sentimiento, ¿no? Y ahí lo tienen un poco mejor explicado. Algunos medios de comunicación, e incluso hay gente que quizá, algunos lobbies, o gente simplemente, da mensajes sesgados, generan alarma social, genera miedo. El miedo suele acabar en estigmatización y esta en marginación, ¿no? Y esta marginación genera en la comunidad acogida o en lo que ellos se identifican como musulmanes, por poner un ejemplo, acaba generando frustración y desarraigo. Y si no te sientes parte de algo, buscas de dónde sentirte parte, ¿no? Porque en esta comunidad líquida, en este mundo tan líquido y tan etéreo, donde no tenemos nada donde agarrarnos, un asidero es algo importante. Y en este caso, el asidero es la religión. ¿Cómo les llega el mensaje? Que es la parte B. Pues, bueno, estos son los barrios, lo que podemos denominar guetos, ¿no? Son un problema serio. Y la parte 2 es de dónde, aquí tienen un ejemplo de discursos sesgados, pero antes de ellos es de dónde les llega ese asidero donde agarrarse, de dónde les llega ese salvavidas identitario, de aquí. Fíjense que todo esto son captaciones de vídeos que se lanzan a la red. Es imposible poner puertas al campo. Internet es imposible. Antiguamente los métodos de captación eran mucho más rudimentarios, se mandaban enlaces y luego desaparecían los servidores, pero a día de hoy no les merece la pena. Han aprendido que lanzar vídeos en múltiples plataformas es mucho más efectivo, ¿no? ¿Qué les invito a ver? Fíjense cómo captan. La imagen que tienen... Me levanto un segundo. La imagen que tienen aquí, si alguien tiene hijos o ha visto videojuegos, es una copia literal de un videojuego muy famoso entre jóvenes o entre adolescentes que es Call of Duty. Utilizan el videojuego para la captación de yihadistas. ¿Por qué utilizan el videojuego? Porque va sobre todo a esa franja de edad que iría entre los 15, 14 años y los 30, ¿no? Que son aquellos que consumen este tipo de elementos. Si ven los vídeos yihadistas, están hechos por productoras. Al Hayat es una de las mejores productoras. Tienen productoras directamente. No solo tienen productoras. Es decir, aunque ellos hablen de la vuelta a los tiempos del profeta, en realidad quieren volver a los tiempos del profeta, pero los vídeos que hacen son del siglo XXI, porque son fruto de la posmodernidad, esta gente, ¿no? Es muy significativo. Yo me encontré, me lo pasó la Archancha, me pasó un vídeo de un rap que es propaganda también del Estado Islámico. ¿Por qué es tan llamativo? Porque en realidad el Estado Islámico promueve la creación del Estado Islámico y la vuelta a los valores islámicos. Estamos hablando de la vuelta a la Edad Media. ¿Y cómo promueve esos valores y cómo promueve la captación de combatientes, de mujahidines para su guerra santa? Con un rap. Con un rap en alemán subtitulado al inglés, a la lengua del infiel, con lo cual es todavía completar el círculo, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Por ahí está también Dani Gomá, que es el especialista, tampoco me voy a meter mucho en sus campos, pero este mismo tipo de propaganda lo pueden consumir muy fácilmente, además en cualquier plataforma. Me descargué hace no mucho un vídeo del Emirato Islámico en Afganistán. Los talibanes, en teoría, quieren volver también a la Edad Media, más literal. Es decir, teóricamente, hasta el uso del móvil, hasta hace bien poco, estaba prohibido, era una cosa herética. Y los vídeos que tienen ahora mismo y que producen
parecen películas de Hollywood. Porque una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad de la captación. Son todos ellos movimientos hijos de la globalización. Fíjense en el resto, si quieren, el resto de imágenes. Esta que tienen aquí es también literalmente una copia de un tráiler de un videojuego. Y si ven la de arriba, que es muy bonita, esa de arriba, fíjense la bandera que tiene detrás. En ese vídeo de captación hay un momento en que aparecen soldados de todas las nacionalidades islámicas. Aparecen todos ellos juntos detrás de la bandera. ¿A qué imita? A un anuncio de United of Colors of Benetton. ¿Por qué imita a este tipo de cuestiones? Porque esto es la guerra asimétrica en nuestros días. O si quieren, esto es la guerra de guerrillas del siglo XXI. Coger las armas del enemigo, usarlas en su contra. Y entonces utilizan toda la propaganda, el Internet, los medios de comunicación con tal de conseguir sus propios objetivos. A lo que antes iba con los discursos muy sesgados. Bueno, pues ahí tienen un ejemplo, el de abajo especialmente llamativo. Londres ha caído y fíjense lo bonito de la imagen, bueno, lo bonito por llamativo, ¿no? Más del 55% nos van a comer por demografía, ¿no? En la teoría de Eurasia, de que Europa será comida demográficamente, ¿no? Este tipo de mensajes que generan alarma social y generan islamofobia, lo que están haciendo es alimentar la marginación. Y de esa marginación es donde salen lo que aquí se ha llamado a veces los lobos solitarios o los combatientes voluntarios, ¿no? Entonces, tenemos que tratar el tema de una manera mucho más probablemente pausada y mucho más aséptica, porque el tratamiento que se les está dando lo que hace es generar voluntarios por incomprensión o por marginación. Creo que ya me he pasado, entonces sí. Solo les voy a poner un ejemplo muy curioso y es otra vez la misma idea identitaria. Fíjense en este caso, ¿no? Las mujeres, que es lo que quizás más llama la atención al público. Fíjense en esta frase textual. Tenemos mucho tiempo libre con el Corán, cuanto más sabes más quieres saber, es muy bonito. Muchas amigas mías han decidido ponerse el burka, son unas enamoradas del Islam y quieren que les vea solo su marido. No tiene nada que ver con el terrorismo. Fíjense que es una idea, es una cuestión también identitaria, ¿no? Volver voluntariamente a lo que ellos consideran sus raíces, ¿no? Entonces es muy, muy, muy llamativo. Y estas nuevas formas de captación, ¿a dónde llevan? Pues a nuevas formas de terrorismo. ¿Por qué es muy difícil acabar con este tipo de terrorismo? Porque este terrorismo ya no es el terrorismo tradicional, al menos el que nos encontramos hoy en día, refiriéndome ahora al que es internacionalista, al Estado Islámico, por ejemplo, ¿no? O Al-Qaeda. Las nuevas formas de terrorismo evolucionan. ¿Y en qué se han convertido? En algo indestructible. Al menos es indestructible desde el punto de vista físico. Estado Islámico es una idea. Igual que Al-Qaeda, es una idea o una esperanza. Y las ideas se destruyen probablemente con contrapropaganda y con discurso. Pero eso no lo estamos haciendo. Y es ahí donde probablemente habría que poner más carne en el asador. Porque destruir el relato es lo que destruiría parte de la captación al menos en Europa, de voluntarios al islamismo radical, ¿no? ¿Cómo lo hacemos en el resto del mundo? Pues con justicia social y con paz en el mundo, pero ya sé que es complicado, ¿no? Yo ya les he dado de todas formas las claves. ¿Y qué esperamos también desde el punto de vista, si quieren, de las tácticas o las estrategias terroristas? Y con esto doy paso a Gaizka. Pues ahí tienen un ejemplo. Nuevas formas de terrorismo como las nunca vistas, porque si las formas tradicionales se conocen y no tienen el éxito esperado, se cambia, se muta. ¿Cómo mutamos? Con incendios, por ejemplo. Ya hace, pues tranquilamente, 5 o 6 años, está por ahí Ángel, que hace 5 o 6 años yo creo que fue, yo ya lo andaba comentando, que las revistas del Estado Islámico tienen unas revistas impresionantes, se pueden descargar perfectamente, Tabik, Wispire, si lo ponen en Google aparecen rápidamente 20.000 enlaces y se las pueden descargar, tienen una calidad asombrosa. ¿Qué promovían ya hace 5 o 6 años? Incendios. Es muy sencillo. En época de camping o en época de que la gente va a hacer barbacoas, se hace un incendio forestal y lo que generas es un daño ecológico y un daño a aquellas personas que pueden estar ahí en ese momento. Sabotaje industrial, que es otra forma de hacer, o atentados de desarrollo medio o incluso bajo, como pasó. Lobos solitarios que no hacen grandes artificios con armas de fuego, sino simplemente con cuchillos o cualquier otro instrumento casero, pues atentan, ¿no? Directamente. Van a tener el mismo tipo de espectacularidad, porque en realidad, fíjense que cada muerto en Europa cuenta y sale en los medios de comunicación. Cada
50, 100 o 200 muertos en Nigeria por Boko Haram no salen en los medios de comunicación, porque volvemos a la misma idea, lo que tenemos es muy sesgado, ¿no? Entonces es ahí donde quizás deberíamos mejorar nuestra tarea de sensibilización o de tratamiento del tema del terrorismo islámico. Pues os dejo con el especialista. En yihadismo, no. En terrorismo sí. Así que quizás les defraude. Pero bueno, a pesar de eso, muchísimas gracias a todos ustedes por venir a escucharnos. Para mí es un placer estar en Santander, en Cantabria, que es mi segunda casa. Ya me conocen algunos de ustedes. Estuve justo hace un mes, creo que en la librería Gil, y hay algunas caras que se repiten, así que o son masocas o tengo algunos amigos por aquí. Y aparte que bueno, para mí Cantabria es un sitio muy especial. He vivido aquí y sigo viniendo aquí a menudo. Nunca había estado en el Ateneo Santander y desde luego les agradezco muchísimo a ustedes haberme invitado, porque es un placer y un honor poder hablar aquí y además hacerlo al lado de gente como Fidel y Daniel, historiadores, colegas y especialistas, ellos sí, en islamismo, tema que yo no domino. Voy a corregir a Daniel en un tema muy concreto. Acabas de hablar de los incendios como una técnica novedosa de terrorismo. Y precisamente ETA incendia Pinares desde 67. Ya emplean el incendio de Pinares en 66, 67, 68. Es decir, que al final es curioso, pero es como un círculo, ¿no? Se vuelven a viejas ideas porque es muy difícil innovar en determinados campos. Yo voy a hablar de terrorismo en España, sobre todo del terrorismo yihadista, pero como sé más de otros terrorismos, voy a mezclarlo. O sea, voy a hablar también de los otros terroristas que había en España y así disimulo un poquito mi ignorancia. Daniel ya ha hecho una definición de terrorismo que yo comparto, les doy otra que es muy similar. El terrorismo sería aquella violencia política que busca un impacto social, mediático o político mayor del que el simple atentado. Es decir, como decían el lema de las Brigadas Rojas, golpear a uno para asustar a 100. No se mata a una persona solo por matar a esa persona, que también, sino para presionar a la sociedad y al gobierno. Entonces el terrorismo tiene bastante espectáculo. Y eso, por ejemplo, el Daesh lo supo captar muy bien, ¿no? El hecho de ejecutar a la gente delante de una cámara, hacerlo con coreografías, porque quería impresionar a los que estamos viéndolo al otro lado de la pantalla. En España hemos tenido terrorismos de muchos colores, por desgracia. Yo voy a hablar de los que ha habido desde 1960. Ha habido terrorismo en el siglo XIX, es decir, ha habido terrorismo antes. La fecha de 1960 no la he elegido yo, la ha elegido el Congreso de los Diputados. La ley que nos rige actualmente de víctimas, que es de 2011, eligió 1960 como fecha de inicio de cualquier tipo de iniciación a las víctimas del terrorismo. ¿Por qué? Por un error. Y hay que decirlo así. La fecha anterior, de la ley anterior, era 1968, que fue el asesinato de José Antonio Pardines, la primera víctima de ETA. En el 2011, creyendo erróneamente que la primera víctima de ETA había sido la niña Begoña Arroz, se retrasó hasta 1960. Eso nos obliga a hablar de terrorismo desde 1960. Por otro lado, como todo error puede tener a veces consecuencias positivas, eso también ha permitido indemnizar a familias que no lo hubieran sido de otro modo. Bueno, como el caso de los Pinares es significativo de cómo al final terrorismos muy diferentes se parecen, ¿no? Aunque su ideología, su vocación, su inspiración, su proyecto político sea diferente, la forma en la que actúan a veces tiene una melodía muy parecida. Les voy a poner 4 ejemplos que yo creo que son significativos, los 4 sucedidos en España. El 13 de septiembre de 1974, ETA puso una bomba en la cafetería Rolando, en Madrid, en la calle Correo, en la Plaza del Sol. Es una cafetería en el centro de Madrid a la que ellos creían que iban policías de la DGS, de la Dirección General de Seguridad, a tomar el café. Entonces dijeron, bueno, aquí hay muchos policías, vamos a matarles cuando están tomando el café de la mañana, ¿no? Claro, era una cafetería tan céntrica en Madrid que de las 12 víctimas mortales, ninguna era policía. El único policía fue la 13ª víctima mortal, un inspector que falleció años después por las heridas de aquel atentado. Además, hubo 70 heridos. Bueno, ETA se asustó tanto cuando vio lo que había hecho, es decir, un atentado indiscriminado y no había matado a quien quería matar, que dijo que no había sido ella y acusó a, cito literalmente, núcleos ultrafascistas. Es decir, que según ellos, un grupo fascista había puesto una bomba en plena dictadura franquista. Poquito después, 5 años después, también en Madrid, los Grapo puso una bomba en la cafetería California 47, también la recordarán.
Los Grapo querían poner una bomba allí porque pensaban que era una sede de Fuerza Nueva, el partido, recordemos, de extrema derecha, liderado por Blas Piñar en aquel momento. Bien, la bomba mató a 9 camareros y clientes y causó lesiones a otras 56 personas. Ninguno de ellos era de Fuerza Nueva. Fuerza Nueva tenía la sede cerca y a veces ponía un tenderete de pegatinas en el exterior. O sea, los Grapo también se equivocaron y al darse cuenta de que ese atentado podía causarles problemas a nivel mediático, dijeron que no habían sido ellos. Todavía hay quien defiende de que ese atentado fue obra de alguna oscura mano, porque esa es otra constante, ¿no?, en el terrorismo, las teorías de la conspiración, bueno, que podemos ahondar en ellas más adelante. Tercer atentado, noviembre del 80, es decir, un año después de la cafetería California 47, unos terroristas parapoliciales pasan a Francia, van a Hendaya, al bar Hendayés, donde les han dicho que hay muchos etarras reunidos tomándose unos vinos y lo ametrallan. Matan a 2 personas. Resulta que uno de ellos es un señor de Urnieta, pero que no tiene nada que ver con ETA, está nacionalizado francés, y el otro es un jubilado francés. Otro error, este caso del terrorismo parapolicial, digamos que es el precedente de lo que luego van a ser los GAL. Y el cuarto caso, y aquí ya entro en el islamismo violento, porque hay una duda de si esto sería yihadismo o no, lo podemos discutir luego. 12 de abril de 1985 hay una bomba que explota en el restaurante El Descanso de Madrid. En el Descanso solían ir a comer los soldados estadounidenses de la base de Torrejón de Ardoz. La ponen a la hora de la cena, pero la ponen la bomba a la hora de la zona española. Los estadounidenses cenan antes que nosotros. ¿Qué pasó? Pues hay 18 muertos, 84 heridos, ninguno de los 18 muertos es estadounidense, todos son españoles. Lo reivindican el atentado 2 grupos, la palestina Wa'ad y la libanesa Yihad Islámica. No sabemos quién fue realmente quien puso la bomba, pero probablemente fue Yihad Islámica. El problema es que Yihad Islámica, como otras veces en el terrorismo yihadista o islamista, no existe. Probablemente Yihad Islámica es una marca, una cobertura que emplea cierto grupo libanés de confesión chií, es decir, Hezbollah, cuando realiza atentados que son incómodos. De cualquier manera, estos 4 atentados son atentados que ponen grupos ideológicamente dispares en restaurantes, cafeterías, para matar a un objetivo que acaba matando a otro y de los que acaban alejándose porque no quieren tener la responsabilidad de lo que han hecho. Esto nos sugiere que todos los terroristas al final tocan una melodía muy similar, tiene un aire de familia inconfundible. Para todos ellos, el fin justifica los métodos sangrientos. Creen que la nobleza de su fin hace que la violencia merezca la pena. Y esto es algo importante, ¿no? Para ellos la violencia es un instrumento, es una herramienta. Y la utilizan porque creen que lo que van a conseguir, un Estado-nación nuevo, una revolución, un Estado fascista o neofascista o la vuelta al califato, es algo tan noble que merece muchísimo la pena y por tanto la violencia está justificada y que las víctimas son simplemente pues, algo que hay que contar, ¿no? Un mal necesario para conseguir el objetivo. España es uno de los países que más ha sufrido el terrorismo en Europa Occidental en las últimas décadas. Si hacemos un ranking de los países de Europa Occidental con más víctimas mortales, el primero es Gran Bretaña, porque ha tenido en Irlanda del Norte al IRA provisional, el IRA oficial, el INLA, los lealistas protestantes. El segundo es España. España es el segundo país con más víctimas mortales en las últimas décadas, con diferencia de Europa Occidental. El tercero sería Italia, que sabemos que los años 70, sobre todo 70-80, tuvieron a neofascistas, a Brigadas Rojas y demás. Entonces, estos 3 concentran la mayor parte de muertos. Y es curioso también estos 3, fijarnos brevemente, porque tenemos a Gran Bretaña, que lleva siendo una democracia desde hace mucho tiempo, a España, que tuvo una dictadura durante 40 años y que es una democracia reciente, y a Italia, que tuvo una dictadura hasta el 45 y luego es una democracia. Es decir, que los 3 son muy diferentes a nivel circunstancias políticas y esto también nos sugiere que no podemos achacar a la coyuntura política el surgimiento o no del terrorismo. Es decir, hay terrorismo en democracias, hay terrorismo en dictaduras y hay terrorismo en democracias recientes o como fue Italia en los años 70. ¿Cuántos ha matado en España? Bien, tenemos las cifras oficiales del Ministerio de Interior, que es las que les doy yo, porque trabajo en una fundación que está vinculada al Ministerio de Interior, entonces son las que tengo que dar. Bien, desde 1960 hasta la actualidad hay 1.453 víctimas mortales de terrorismo en España y 5.000 heridos. He dicho, son cifras oficiales y ahora matizo.
¿Por qué son cifras oficiales y por qué no las doy por definitivas? Porque estamos hablando de víctimas, tanto asesinados como heridos, que han sido indemnizados por el gobierno después de pasar unos trámites administrativos. No todas las víctimas mortales están recogidas en esta lista. Por ejemplo, hay una mujer española que fue asesinada en el 11S que no está en esta lista porque fue indemnizada por Estados Unidos y no puede ser indemnizado 2 veces. Hay otras víctimas que nunca pidieron sus familias la indemnización y por tanto tampoco están en esta lista. Lo mismo se puede decir de los heridos. Sabemos que los heridos de los años 90, de los años 2000, están todos en esta lista, pero los heridos de los años 60 y 70, la mayoría no. Porque cuando salió la legislación que te permite ser indemnizado, o ya habían fallecido, o no tenían papeles para poder demostrar que habían sido heridos en ese momento, o simplemente ni se enteraron de que podían hacerlo. Probablemente entonces la cifra sea mayor. Bien, hemos tenido, como hemos dicho, grupos muy dispares en España que han actuado, que han matado por diferentes causas. Los podemos dividir ideológicamente en 4 grandes grupos. Los voy a nombrar en orden de letalidad haciendo una trampa. Vale, el primero, el que más ha matado en España es el nacionalismo radical periférico. Y realmente el 99% de estas víctimas corresponden a ETA, a distintas ramas de ETA. ETA, que nació en el 59, que desapareció en 2018, es decir, hace apenas 4 años, recientemente, ha sido la banda más longeva y más letal de España, pero es que también ha sido una de las más letales de toda Europa. Quitando el IRA provisional, creo que es la segunda más letal de Europa y desde luego una de las que más tiempo ha durado. Recordar que ETA nace en el 59, más o menos las Brigadas Rojas, la RAF y todas estas empiezan a finales de los 60, primeros de los 70, y cuando todos los grupos terroristas de su época, de la tercera oleada, ya están en el Museo de los Horrores, ETA sigue matando hasta el 2010. Es decir, es como si fuéramos a un museo de historia natural, vemos a los triceratops fosilizados y de repente vemos un velociraptor andando. Ese sería ETA, ¿no? Era un fósil viviente, era algo totalmente extraño, una anomalía histórica y una anomalía vergonzosa para toda España y especialmente para los que somos del País Vasco. ETA ha matado en más de 3.800 atentados a 853 personas y ha herido a 2.600 personas. Además, hay que contar 80 secuestrados, miles de personas extorsionadas, miles de personas amenazadas, miles y miles de personas que tuvieron que escapar de Euskadi por las amenazas a muerte. Y además ETA ha contado con imitadores, tanto en Cataluña, en Galicia y en Canarias. Muchos de ustedes recordarán al M. Payac, ¿no?, que mató a un artificiero en Canarias, que estaba viendo una bomba, y además fue responsable indirecto del mayor accidente aeronaval de España. Bueno, en Cataluña hemos tenido a Època, que asesinó a 3 personas, entre ellos el exalcalde de Barcelona, de los cuales esas 3 víctimas nadie se acuerda, Terrallure, que también ha asesinado a una señora, y el Ejército Rojo de Liberación catalán, que también mató a un marinero estadounidense en Barcelona. En Galicia hemos tenido grupos como la LUAR y el más importante fue el Ejército Guerrillero de Pueblo Galego Ceibe, que mató a un guardia civil y a una chica en la discoteca Cango. Pero bueno, el núcleo aquí importante fue ETA. El segundo, corriente por número de víctimas sería el yihadismo, pero lo voy a dejar al final porque voy a dedicar más tiempo. Entonces paso al tercero directamente. El tercero sería el terrorismo de extrema izquierda. El terrorismo de extrema izquierda acabó en España con 110 vidas. La mayor parte corresponden a los Rapo. Los Rapo tienen 92 asesinatos a su espalda, más que las Brigadas Rojas, más que la RAF. Es algo curioso que pasa con los Rapo, porque siendo uno de los grupos terroristas más letales de toda Europa, es el más desconocido. Esta mañana estaba en una defensa de tesis, luego he comido con expertos en terrorismo, como es Juan Avilés, que es uno de los mayores expertos de España, y comentaba que los Rapo no es que lo conozcamos en España, es que en foros internacionales de expertos académicos en terrorismo europeos no saben que existían los Rapo. En cambio, todo el mundo sabe que fue las Brigadas Rojas. ¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, porque ETA mataba a la vez que los Rapo y, por tanto, la prensa y la política daba atención a ETA y no a los Rapo. Y, en segundo lugar, porque los Rapo no hay ninguna novela sobre los Rapo, no hay películas sobre los Rapo, no hay series sobre los Rapo. Esos son los grandes olvidados. Y nos puede parecer que quizás incluso se merezcan el olvido. El problema es que las 92 personas que mataron a los Rapo no se merecen olvido y las víctimas de los Rapo están olvidados. Algo parecido se puede decir de las víctimas del FRAP, de Colectivo Hoz y Martillo,
del Fraba, de Iraultza, etcétera, etcétera. El tercer grupo en víctimas mortales sería el terrorismo de extrema derecha y parapolicial. Y aquí también hago otra trampa al mezclar cosas que son distintas. El terrorismo de extrema derecha en España lo que quería era o mantener la dictadura franquista en el 75-76 o crear un Estado neofascista nuevo, pero el terrorismo parapolicial es otra cosa. El terrorismo parapolicial es aquel que combatía a ETA con sus propias armas, que hacía un terrorismo contra los terroristas. Son cosas muy diferentes. El problema que hemos tenido en España, que no había en otros países, es que a veces utilizaban las mismas siglas. AAA, Batallón Vasco Español, ATE. Estas siglas se utilizaban indistintamente unos y otros, lo cual hace muy difícil investigarles. Y es que, aún peor, el terrorismo parapolicial a veces contrataba como mercenarios a neofascistas italianos, argentinos, de otros países, ¿no? Entonces tenemos a neofascistas haciendo trabajo parapolicial, lo cual crea a nivel analítico pues, un problema bastante grave. En todo caso, el grupo parapolicial más conocido de lejos son los GAL, del 83 al 87, autores de 27 asesinatos y ya sabemos, vinculados al Ministerio del Interior en un momento muy determinado, ¿no? Los GAL son un terrorismo parapolicial, no terrorismo de Estado, porque a pesar de estar financiados, impulsados por, en su momento, el que fue ministro del Interior, el secretario de Estado y gobernadores civiles, era un grupo ilegal, era un grupo que actuaba contra el propio Estado de Derecho, contra las leyes del Estado de Derecho y de espaldas al Estado de Derecho, ¿no? Y por eso luego fue perseguido. Y esto nos lleva ya por fin al cuarto grupo, que sería el segundo en letalidad, que es el terrorismo internacional. Y digo internacional y no yihadista. ¿Por qué? Porque antes que actuara el terrorismo yihadista en España, actuó un terrorismo internacional de carácter laico. En agosto de 1971, es decir, hace 50 años, hubo un primer atentado internacional en España. Fue un avión, un Boeing, que estaba aparcado en Barajas, que le pusieron una bomba incendiaria. Por suerte, se activó en el suelo y no cuando estaba volando. Esa bomba era de un grupo palestino. El terrorismo internacional pre-yihadista, es decir, de grupos laicos, de grupos nacionalistas, palestinos la mayoría, pero no solo palestinos, actuó en España en los años 70 y 80. La primera víctima mortal fue de enero de 1973 y hay un asesinato en Madrid de un agente del Mossad. Es decir, un terrorista palestino mata a un agente del Mossad en Madrid. Después a ver otros 12. Es decir, en total hay 13 asesinatos de estos grupos en España. Hay algunos muy conocidos, o por lo menos que deberían ser conocidos. Uno que a mí bueno, lo tengo metido en la cabeza, es el intento de asesinato de Max Mazin en 1980. ¿Quién era Max Mazin? Es un personaje curioso. Max Mazin era un judío ucraniano que cuando llega la Segunda Guerra Mundial llegan los alemanes a su pueblo a matar a los judíos y casualmente él está cogiendo leña. Se salva. Matan a toda su familia, menos a un hermano, y él se salva. Se escapa a la parte al este. Cuando termina la guerra, vuelve a Ucrania, pero se da cuenta que el clima político, que cuando había vuelto el ejército soviético, no era precisamente abierto y tolerante, ¿no? Entonces, antes de que se cierre el telón de acero, se escapa al oeste. Y este Max Mazin judío acaba en España, de casualidad. Bien, se convierte en un empresario de éxito, es uno de los fundadores de COE y consigue de Franco que le permita construir la primera sinagoga en España desde 1492. Este es Max Mazin, es el judío en los años 60-70 más famoso de España. Tanto es así que un grupo palestino envía a un terrorista a matarle a Madrid. El palestino llega a Madrid, va a la casa de Max Mazin, le espera la salida y cuando baja le dispara y le mata. El problema es que se confunde y mata a su vecino. Pero este es un caso curioso porque es de los pocos terroristas internacionales que es detenido y por tanto nos permite comprender de dónde vienen, ¿no? Son grupos que vienen o de la OLP o de escisiones de la OLP, a veces se esconden con marcas como Septiembre Negro, pero siguen siendo grupos palestinos. Y aparte de los palestinos hay un grupo muy exótico que es el ESALA, el Ejército Secreto Armenio de Liberación de Armenia, que pone varias bombas en Madrid, hiere al subdirector de pueblo y mata a 3 personas. El subdirector de pueblo, Gorriarán se apellidaba, cuando se despierta de las heridas de la que le ha producido la bomba y pregunta quién le ha puesto la bomba, le dicen, bueno, ha sido el ESALA, son los armenios. Y claro, un señor en el 80 dice, ¿pero dónde está Armenia? O sea, han venido desde Armenia hasta España por una bomba y han acabado matando o casi matando a un periodista. Bueno, estos son los años 70-80. Tenemos terrorismo internacional de carácter laico, que son países en su mayoría musulmana, pero no son islamistas.
Son nacionalistas, a veces mezclados con marxismo, pero son nacionalistas laicos. Esto se acaba en toda Europa, no solo en España, en los años 80, y son sustituidos ya por yihadistas, es decir, aquellas redes que sí tienen con horizonte pues, crear un califato, expulsar a los infieles o cualquier cosa parecida. Pero al principio España no es un objetivo para ellos. España es una base. Aquí blanquean dinero, aquí captan personas, pero no quieren atentar contra España. España no es un enemigo. El problema va a empezar ya con la operación Dátil, que seguro que algunos de ustedes la recuerdan, en los años 90, una operación de la Policía Nacional contra una de estas redes que hay en Madrid de blanqueo de dinero, que acaba con muchos de estos yihadistas que estaban allí, y uno de los que se escapan luego va a ir a Afganistán y va a ser muy cercano a Bin Laden, ¿no? Y va a ser el que le aliente a cometer un atentado en España. Ese es el origen remoto del atentado del 11M. No lo he estudiado yo, lo ha estudiado Fernando Reinares, que es el mayor especialista en este tema, que tiene 3 libros ya sobre el 11M, que yo creo que merece mucho la pena, y que lo explica a la perfección, ¿no? Es decir, cómo el origen al final del atentado en España es la actuación policial contra una red que no está directamente atentando contra España, pero que está atentando en otros países, ¿no? Así se crea el 11M. Lo que pasa es que, como cualquier terrorista, son oportunistas y aprovechan un momento que para ellos es adecuado, que es antes de unas elecciones. Los terroristas no son tontos, no hacen un atentado cuando cualquier fecha al azar, lo hacen en la fecha en la que pueden tener mayor proyección mediática y, por tanto, política. Hay que recordar que en el 11M fallecen 192 personas y son heridas 1.841 personas, ¿no? Es el atentado mayor no solo en España, sino en suelo europeo. Esa es la razón por la que el 11 de marzo es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Desde entonces hay atentados fuera de nuestras fronteras en las que fallecen españoles. También los soldados españoles o guardias civiles españoles, los policías nacionales españoles que están en misiones internacionales son asesinados por terroristas yihadistas, pero la verdad es que la policía, la Guardia Civil y el CNI se ponen las pilas con el yihadismo, cosa que hasta el 11M no habían hecho del todo, y desbaratan bastantes complots para atentar en España. El problema del terrorismo es que tú, como policía, tienes que parar todos los golpes y el terrorista basta con que dé uno. Es decir, que todas las operaciones, todas las conspiraciones que hicieron los yihadistas desde el 11M a los siguientes 15, 16 años fueron desbaratados menos uno, y ese uno nos hizo mucho daño, ¿no? Que fue los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017. Ahí fallecieron 16 personas y fueron heridas 109. Y hay que recordar que aún así tuvimos, entre comillas, suerte, porque la idea original de los yihadistas era utilizar un montón de bombonas de butano que habían preparado para realizar una explosión que hubiera sido un atentado yihadista mayor que el 11M, ¿no? La explosión fortuita de estos explosivos es la que hace que aceleren sus planes, y en vez de poner una bomba, lo que hacen es atropellar a gente en las Ramblas de Barcelona, y cuando uno de ellos se escapa, pues al final en Cambrils asesina a otra chica, creo, si no me equivoco, a puñaladas. Estos son, digamos, Barcelona Cambrils es los últimos atentados que hay en nuestro suelo. No son los últimos atentados que ha habido contra españoles, ¿no? El último ha sido el año pasado en Burkina Faso, si no me equivoco, en el que fueron asesinados 2 periodistas españoles. Estas son las 2 últimas víctimas mortales del terrorismo de nacionalidad española. En total, si sumamos a todas las víctimas mortales del terrorismo yihadista en España, nos da que hay 290 asesinatos, o sea, 290 asesinatos y 2.000 heridos. La policía y la Guardia Civil siguen trabajando contra el yihadismo. Solo el año pasado ha habido 23 operaciones policiales contra los yihadistas y se han detenido a 40 sospechosos. Hace solo unos días ha habido 2 operaciones distintas en España, en las que se ha detenido a 4 sospechosos de pertenecer a un grupo de soldados del califato. Bien, para concluir, algunas cuestiones que me parece importante tener claras. Una del adelantado Daniel. Los terroristas no tienen ningún tipo de perturbación especial. Todos los estudios psicológicos que se han hecho demuestran que, por lo general, son igual de psicópatas de media que la media de los ciudadanos normales, lo cual es muy peligroso, pero también nos indica que, al igual que se les puede radicalizar, se les puede radicalizar o se puede evitar. Es decir, si fuesen todos psicópatas no teníamos nada que hacer.
van a matar y ya está, ¿no? Sabiendo que no lo son, sabiendo que matan porque han sufrido un proceso de radicalización, es decir, porque ha habido personas que les han radicalizado y les han llevado hasta ahí, ahí sí podemos actuar, ¿no? Ahí sí podemos hacer algo. Otro importante, las circunstancias son importantes, explican cosas, pero al final son ellos los que deciden actuar o no, los que deciden matar o no, y por tanto los que son responsables de sus actos, ¿no? Y esto es importante. Hay una cita de uno de los terroristas del 11M, que murieron luego en el piso de Leganés cuando explotaron, dejó un testamento, una especie de testamento para su familia, ¿no? Para que comprendieran por qué lo había hecho, y él decía literalmente: os habéis puesto en contra de mis pensamientos y de mi deseo. Yo me he sacrificado partiendo de mi total convicción. Por ello, ha sido mi voluntad la que ha optado por el camino del yihad. Es decir, a veces que hay que recordar que ellos ni son psicópatas ni son tampoco víctimas de las circunstancias. Ellos han elegido. Por mucho que estén radicalizados, también pueden elegir no radicalizarse, y eso pasa siempre. Siempre hay gente que opta por no optar por la violencia, ¿no? Última cuestión. ¿Qué comparten todos los terroristas que han actuado en España y en el mundo? Por ahora, su fracaso. Es decir, ETA no ha conseguido crear un Estado vasco independiente, los RAPO no ha conseguido la República Socialista Soviética de España, el terrorismo de ultraderecha no ha conseguido resucitar la dictadura franquista, y el terrorismo yihadista en España tampoco ha resucitado el califato del Andalus. Es decir, todos han fracasado. Han podido conseguir objetivos parciales, pero su objetivo final no lo han conseguido nunca, ¿no? Esto es interesante porque nos demuestra que, excepto casos muy puntuales, el terrorismo suele ser una estrategia fallida. Por desgracia, es una estrategia fallida que cuesta mucho a nivel de vidas y de dolor. Y la última cosa ya, que yo creo que ya lo ha comentado Daniel, sabiendo que el terrorismo puede ser fruto de la radicalización, sabiendo que puede ser fruto de la voluntad, hay que poner frenos. Un freno importante es la labor de la policía, la Guardia Civil y el CNI, y otro freno importante es la labor de la prevención de la radicalización, que yo creo que eso estamos, ¿no? Las instituciones están bastante implicadas a nivel europeo y a nivel español, y bueno, si en la institución en la que yo trabajo, el Centro Memorial y Visas Víctimas del Terrorismo, también lo está, así que si se pasan un día por Vitoria, nos visitan, lo podrán comprobar in situ y serán muy, muy bienvenidos. Pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a los tres. La erudición didáctica por tres profesores relacionados con nuestra universidad. Es una lástima que hayamos dispuesto de tan poco tiempo, y estas tardes son las que dan sentido al Ateneo. No tenemos mucho tiempo, quizá 10-12 minutos. Yo quería, para iniciar el coloquio, hacerle una pregunta a Fidel, o a quien le quiera contestar. Aunque también es una pregunta para una conferencia, pero bueno, la responsabilidad y la incidencia de las potencias occidentales en el nacimiento del islamismo, y especialmente de Francia y de Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, sí que esto es, bueno, la historia del colonialismo es todo un género que en España no tiene muchos practicantes, pero que en, digamos, las academias europeas, pues sí, porque han protagonizado ese proceso. A ver, yo creo que la pregunta que haces es una parte de una pregunta mayor que se hace mucha gente, ¿no? Y es el de poder acabar en el error de culpabilizar a Occidente del yihadismo, del terrorismo yihadista, o del surgimiento del islamismo. El islamismo es una reacción contra el colonialismo. Evidentemente es una reacción contra una situación que viven con un profundo desagrado y una profunda incomodidad, entre otras cosas porque quienes analizan la situación de estos países son las élites educadas precisamente de ellos, muchas veces en las propias instituciones occidentales, y tienen su mismo lenguaje político. Y para ellos eso es una situación injusta. Se está generalizando el lenguaje de los derechos humanos y consideran que eso no debe ser así. También por los excesos cometidos por los europeos en estos países, teniendo en cuenta que iban a cumplir una misión supuestamente civilizadora, pero luego se cometieron todo tipo de desmanes y de atrocidades que todos conocemos. Pero lo cierto es que
a partir de un determinado momento que podemos considerar el final de la presencia física de las potencias europeas en los países árabes objeto de colonización, las responsabilidades son ya más una cuestión compartida y no son algo que se pueda atribuir, porque es lo más cómodo, a uno solo de los agentes. La responsabilidad occidental, más allá de la herencia negativa dejada por la experiencia colonial, que ha generado un prejuicio muy negativo hacia el occidental en el conjunto de estos países, que opera como un elemento que ahora alimenta el islamismo y alimenta el yihadismo, es la de no haber sido, en el momento en que se les dio la mayoría de edad para autogobernarse, lo suficientemente consecuentes para dejar de influir en esos países solamente con el objetivo de defender los intereses, normalmente económicos y estratégicos, de las potencias occidentales, y haberlo hecho en el sentido de facilitarles una modernización más exitosa que habría acabado con el papel que tiene en estas sociedades el Islam como civilización y como cultura. Habría llevado la religión al territorio de lo privado y eso habría podido completar la transformación cultural de estos países sin renunciar, por supuesto, ni a su cultura distintiva ni a sus raíces. Y la histórica y la mayor es evidentemente que este problema también de descontento con la situación actual y de culpabilización a Occidente que se hace por parte de quienes defienden estos movimientos y lo hacen también con una retórica un poco torticera, sí que está basada en el hecho de que la muy negativa herencia dejada allí es la de una fragmentación del territorio de estos países que es muy caprichosa y ha dejado estados que tendrían que haber tenido éxito como estados modernos y que no lo han tenido en gran medida, no solamente a veces porque no hayan dispuesto de ayuda internacional, recursos suficientes, sino, entre otras cosas, porque resultan, desde un punto de vista de la necesaria homogeneidad cultural que tiene que haber en cualquier país para que funcione, absolutamente ingobernables. Como es el caso de Irak, que conocemos ahora más recientemente, donde hay una proporción más o menos similar de suníes y de chiíes, que se sabe que históricamente se llevan fatal y tienen una visión muy negativa los unos de los otros, y donde, o el caso de Siria, que es un país multicultural y multirreligioso, ¿no? El de Líbano, no digamos, que es bastante conocido. Ese mapa que se hace después del acuerdo Sykes-Picot y que divide, de acuerdo con los intereses occidentales, el territorio del antiguo Imperio Otomano, evidentemente ha generado una realidad muy difícil de poder manejar en el sentido de impulsar procesos de modernización exitosa en estos países. Entonces habría una, digamos, antes en el periodo puramente colonial y luego habría estas otras responsabilidades más indirectas en el periodo postcolonial. Pero yo soy historiador contemporaneista y la visión que tengo de los procesos históricos, y sobre todo en la época contemporánea, es la que me lleva a pensar que desde que estos países obtienen la independencia, muchas de las situaciones en las que se han visto involucrados derivan de las decisiones tomadas por sus gobiernos. O sea, hay un margen para poder optar entre unas políticas y unas líneas y otras, y por lo tanto no se puede abordar este problema simplemente culpabilizando, digamos, al poderoso, al usurpador, al imperialista, de todo lo que allí ha ocurrido, sobre todo en las décadas más recientes, sobre todo en la parte del siglo XX. Esto es algo muy parecido a lo de si el destino triste durante mucho tiempo de las repúblicas hispanoamericanas se debió a la presencia colonial de los españoles, a la presencia del imperio. Hombre, si llevan autogobernando desde hace casi 2 siglos, algo tendrán que ver ellos también con la situación en la que están actualmente. Creo que el mismo tipo de análisis se puede hacer en el caso de la relación entre Occidente y el mundo árabe-musulmán. Una pregunta. No, parece que tenemos tiempo para una pregunta o dos breves. Ya, pero por favor, es que son las 9. Esto me resulta. El mayor número de atentados de víctimas se ha producido en el propio mundo islámico. Claro, nosotros en Europa hemos visto los reversos en Estados Unidos. El mayor número de víctimas se ha producido dentro del mundo islámico. Lo segundo, yo sí que creo que hay que hacer referencias históricas y analizar un poco también los orígenes. Aquí hubo en España los almorávides, los almohades. Hay movimientos integristas que tienen una cierta tradición, el Islam, y bueno, eso se va de gran señal. Disculpe, haga la pregunta. No, es
es simplemente... Ya. Perdone, pero me resulta un poco así ingrato, pero sí me van. Perdón, Zacarías. Simplemente, ¿quién financia los distintos grupos terroristas? Pues ETA se autofinanciaba a base de atracos, extorsión y secuestros. Grapo, atracos. El yihadismo es algo más complicado y se lo dejo a Daniel, pero ETA y Grapo, de los grupos terroristas españoles de aquí, se autofinanciaban ellos mismos mediante atracos, secuestros y extorsión. Gracias, Gaisca, por la patata caliente. Es uno de los grandes misterios. Hay bastantes teorías y lo que funcionan depende de qué grupo terrorista hablemos. Claro, es que el problema es poner el cascabel al gato. Si estamos hablando de Hezbollah o si estamos hablando de Yihad Islámica, por ejemplo, Palestina, y si hablásemos de Yihad Islámica Palestina, que es muy espectacular, pero muy minoritaria, pues parece ser que lo que está detrás es financiación iraní. Parece ser, nunca se ha demostrado, pero bueno. Es una voz populis, por ejemplo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del Estado Islámico, que es la gran filial de la que la gente a veces quiere preguntar, funciona como una gran empresa multinacional, es decir, diversifica sus fondos. Parece ser que funciona con la Darknet, el Internet profundo, comercio de antigüedades, tráfico de armas, tráfico de drogas, comercio de personas, inmigración ilegal, es decir, diversifica. También incluso revende capturas que ha hecho en botín de guerra. La diversificación es inmensa, ¿no? Entonces depende mucho del grupo terrorista en el que nos fijemos. Si nos fijamos, por ejemplo, en algunos más raros, pero que son, bueno, pues muy llamativos, el IMU, el Movimiento Islámico de Uzbekistán, no conocido directamente aquí, por ejemplo, se financia en más de un 80% con el tráfico de drogas que proviene de Afganistán. Ellos son las mulas de carga hacia Occidente, es decir, depende mucho qué grupo tratemos, la financiación es de un tipo o de otro, ¿no? Pero en el caso de los más grandes o los más complejos, los internacionalistas, porque es que es el problema, que hay que diferenciar muy bien, funcionan como multinacionales económicas, es decir, diversifican mucho sus fondos y es muy difícil saber exactamente de dónde les vienen, incluso el petróleo, venta de petróleo, ¿no? Entonces, es una pregunta muy, muy, muy compleja. La última. Sí. Esto es de lo que yo también hablaba antes. Una buena parte del triste destino de estos países deriva de la Guerra Fría en la región árabo-musulmana que se vive entre Arabia Saudí e Irán. O sea, muchos de los movimientos terroristas reciben financiación de estos estados, porque están librando su guerra por la hegemonía en el mundo árabo-musulmán, en el mundo islámico, digamos, por ganar espacio estratégico, por tener más fieles. Entonces, a través, evidentemente, de mecanismos que muchas veces son las mezquitas, las actividades culturales que desarrollan, les llegan dinero a muchos grupos terroristas. Por eso, esto Gaizka lo sabrá, Daniel lo sabe muy bien, por eso en torno a las mezquitas hay mucha investigación policial, porque allí se mueven relaciones a través de las cuales muchas veces las donaciones piadosas que hacen, porque son parte de las obligaciones de los musulmanes, los miembros de la comunidad para el desarrollo de actividades de protección social y de actividad cultural, no se sabe muy bien por qué, pero pueden llegar a organizaciones terroristas que operan en favor de un determinado Estado. Me responderé hablando, ¿se acuerdan del El nombre de la rosa? El libro, la película. ¿A qué libro tenía miedo Fray, el fraile este, el bibliotecario? Al humor, ¿no? De Aristóteles. Pues eso, a los fanáticos el humor les destruye. Entonces yo creo que es un arma poderosísima contra el fanatismo, contra todo tipo de fanatismo, pero también contra el terrorismo. Muchísimas gracias. Una lástima que el reloj nos gobierne.